Amén. Una vez un predicador dijo algo así como, si el espíritu no me mueve a mí, yo muevo al espíritu. Y ese tiempo yo dije amén. Y en este día de hoy día digo amén. Porque la verdad es que las personas pasivas nunca logran nada. Entonces uno tiene que arrebatar, hay que ser violento. Y en eso estamos completamente de acuerdo todos. No hay que ser pasivo. Entonces si una persona no siente nada y está aburrido y no... Abra su boca nada más y el Señor va a hacer el resto. Abra su boca, salte, cante, levante las manos y el Señor va a hacer lo suyo. Amén. ¿Cómo que se fueron al chancho? ¿Hoy día llega atrasado? ¿O no? ¿O son ideas mías? ¿No llegaron atrasados? No llegaron atrasados. ¿Estaban comiendo sopaipilla? Ok. Pero yo me voy a ir al 10 para las 10. Bien, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te agradecemos por este día, este tiempo precioso. Lo dedicamos a recibir de tu palabra. Queremos aprender más de ti, extraer las riquezas de tu palabra, que son tantas, Señor, para poder aplicarlas a nuestra vida. No sirven mucho si las atesoramos solo en la mente. Queremos que penetre hasta lo profundo de nuestro ser y abrimos nuestro espíritu para recibir tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nunca se olviden, yo quería mencionar algo como para introducirme. Hay algunos de ustedes que son muy nuevos, otros no son tan nuevos, pero hay algunos que no han estado en el discipulado y algunos primera clase que tienen hoy día. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, lo primero que se nos ocurre a nosotros es la salvación, porque la salvación es como lo que más nos preocupa. Cuando yo me convertí al Señor, me di cuenta que yo estaba en peligro y que podía haberme ido al infierno y haberme condenado por toda la eternidad. Bueno, después entendí que el Señor ya me tenía elegido antes de que el mundo exista y de alguna manera el Señor me iba a salvar. Pero era como lo que me preocupaba. Y cuando uno llega a la iglesia, lo que quiere después es servirle al Señor y quiere y hace muchas cosas a Dios, tal vez ni siquiera cosas que Dios les mandó, pero uno las hace con todo su empeño y después de un tiempo uno puede sentirse hasta frustrado y quedar botado en el camino. Ahora, nunca yo hubiera imaginado, aunque hubiera leído la Biblia completa no sé cuántas veces, nunca hubiese podido entender lo que yo les voy a compartir ahora, a menos que otros hombres la hubiesen extraído. Quiero señalar un punto para luego introducirme en esto, que es bueno que nosotros abramos nuestro entendimiento para saber algunas cosas. Primero, que los hombres de hoy día no son más inteligentes que los antiguos. De hecho, los antiguos, los cavernícolas no existen. O sea, hubo gente que vivió en caverna, pero era inteligente. La gente de antes era más inteligente, era más sana, era más hermosa que hoy día. Entonces, si nosotros pensamos que nosotros somos atractivos, para nada. La gente antigua sí que era atractiva. Y con el tiempo, la raza se ha ido degenerando hasta llegar a ustedes. Que no quise decir nosotros. No es culpa de ustedes que hayan nacido así. Ahora, ¿por qué los hombres de ahora parecen más inteligentes que los de antes? Por el conocimiento acumulado, por el descubrimiento de otros hombres. Entonces nosotros tenemos hoy día un montón de conocimiento acumulado que otros descubrieron. Y en cuanto a la palabra de Dios, es exactamente lo mismo. No es que haya ahora más revelación, en un sentido sí, pero es que hubieron hombres que rescataron ciertas verdades de la Biblia y por eso es bueno ponerla en un libro y que ojalá ese libro se perpetúe, porque también si los de la librería no quieren volver a imprimirlo, se van perdiendo libros pero que son increíblemente buenos. Hombres espirituales que fueron descubriendo un área de la vida. Por ejemplo, el hermano Watchman hizo un listado no menor a 25 hombres, donde cada uno de estos hombres descubrió ciertas verdades bíblicas y que las disfrutamos hoy día. Y él dijo, yo de tal hombre aprendí la vida interior, de tal aprendí esto otro, la invocación del nombre del Señor, el reino, la gracia, y etc. Entonces, hoy día nosotros podemos gozar de muchas bendiciones que ellos descubrieron. Ahora,
yo voy a tocar un tema que no es conocido, que ya lo he mencionado y que ustedes están curiosos porque ya lo hemos mencionado un montón de veces, pero que es tiempo de ordenar las piezas, porque a nosotros lo que nos preocupa ahora no es que seamos salvos, porque ya lo somos, sino que lo que queremos es llegar a ser vencedores. Y siempre uno se pregunta, ¿cómo llegar a ser un vencedor? Bueno, es bueno aprender ciertas cosas de qué es lo que llegar a ser vencedor. De todas maneras, cuando terminen la clase a lo mejor van a quedar igual como, ¿y qué es ser un vencedor? Ser un vencedor es hacer lo mejor que tenemos con lo poco que Dios nos ha entregado a nuestras manos. O sea, ser un vencedor es una persona que hace lo mejor que puede con lo poco que tiene. 5 panes y 2 peces era lo que tenían. Hagan lo mejor que puedan con lo que tienen. El que tenía un talento lo trabajó y el que tenía 5, o sea, lo enterró y el que tenía 5 lo trabajó. Hagan lo mejor que pueden con lo que tenemos. O sea, la medida del Cristo en nosotros que está puede ir creciendo, puede quedar estancado, pero hay algunos principios que vamos a aprender hoy día. Amén. Pero antes de eso les voy a tirar un anzuelo, decirles alguna cosa. Por ejemplo, todos nosotros hemos aprendido que cuando nos convertimos al Señor se nos dio una túnica. Ya, pues digan, pues. Blanca. Y es cierto, pues, porque sin esa túnica no podríamos entrar al cielo. Eso significa que Cristo nos vistió con su justicia y hoy día nosotros tenemos la entrada porque hemos sido vestidos por el Señor. Amén, estamos de acuerdo. Pero nunca yo había imaginado que hay que tener 2 vestidos, pues. Uno para entrar al cielo y otro para entrar a las bodas. Y se los voy a mostrar por la Biblia. Y si no tienen el segundo vestido, se quedan afuera nomás. No, yo pensaba que esto era una broma. Y no es una broma. Ahora están asustados. Que el primer vestido es entregado por el Señor y el segundo vestido yo lo forjo. Y yo lo bordo. Y se los voy a mostrar por los textos bíblicos. Con ese vestido, nosotros entramos a las bodas del Cordero. Sin ese vestido, nadie puede entrar a las bodas del Cordero. Aunque después del milenio, todos vamos a tener el segundo vestido. Pero antes del milenio, solo los vencedores. Entonces vale la pena que escuchemos la clase, ¿cierto? Pero les voy a dar los textos bíblicos para que lo busquen. Salmo 45, si no me equivoco, a ver, el verso 3 y 14, esos 3, y lo vamos a examinar. Salmo 45, verso 3 y 14, ¿lo tienen anotado ya? Apocalipsis 17, 14, ¿lo tienen anotado ya? Apocalipsis 17, 14 y Apocalipsis 19, 8. Ya, y después nos vamos a introducir en el tema. Amén, bienvenido, gracias Señor. (45) Tengan siempre un cuaderno a mano y un lápiz. Entonces lo primero que hacen es anotar los textos y después los buscan. Amén. Yo les voy a citar todos los textos y los voy a hacer que lo busquen, porque cuando yo estaba preparando la clase, yo también buscaba los textos. Y aunque yo ya me lo sabía esta clase y todo, pues que sentía rico el ambiente mientras leía la escritura. Amén. Ya. ¿Quién tiene el Salmo? Amén, la hermana Sandra. Espérese un poquitito, hermanita. ¿Quién tiene Apocalipsis 17? ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? Usted. ¿El otro Apocalipsis 19? ¿Quién lo tiene? Ya, aquí está. Ya, empezamos con... ¿Quién lo va a leer primero? ¿Quién dijo? Ya, hermana. Salmo 45:13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro en su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Ahí hay 2 clases de creyentes. Los que van a acompañar ¿por qué no lo lee de nuevo?
Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro en su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Las compañeras y las vírgenes son todos los creyentes. Pero hay una diferencia ahí. Lo tenemos que acompañar de otros textos. Por ahora solamente vamos a acompañarnos de esto porque si no, yo no me quiero meter mucho en esto. Apocalipsis 17, ¿quién lo tenía? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Noten que hay una diferencia aquí entre los que van a acompañar al Señor en la batalla. Pelearán contra el Cordero los vencerá. Pero hay un ejército que lo acompaña. Y los que lo acompañan son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Todos los creyentes. Pero dentro de esos llamados hay elegidos, porque son fieles. Les voy a hacer una pregunta y respóndansela al tiro si es que en la mente ustedes están cuestionando lo que estoy diciendo. ¿Todos los cristianos hemos sido llamados? ¿Hay alguien que piense que no? ¿Que levante la mano? ¿Nadie? Ahora, voy a preguntar de nuevo. ¿Todos los cristianos hemos sido llamados? Porque si no, no seríamos cristianos. O sea, para estar aquí tenemos que haber por fuerza haber sido llamados. Ahora, la pregunta es, ¿todos esos llamados son elegidos? O mejor, dejémoslo así, ¿todos los cristianos que han sido llamados son fieles? Entonces, no pueden ser elegidos. Esto va a aguar la fiesta un poco, pero después nos vamos a animar. Así de simple. Ahora, mi esposa siempre tenía una palabra que decía, ¿pero por qué uno se ha guardado? Porque yo le decía, porque yo no tenía más luz. Entonces la luz que tenía ¿y este se arrepiente? Sí, si se arrepiente a última hora, ¿se va al cielo? Sí, se va al cielo. Pero el tipo vivió como quiso. Y nunca quiso estar al cielo. Y a última hora se arrepiente. Sí, ¿se va al cielo? Sí, pero es injusto. Uno que le ha servido desde la juventud, se ha guardado en muchas cosas, ¿no es justo? Claro, obvio no es justo. Por eso hay una diferencia. Ya, ahora vamos a leer el tercer texto. El de Apocalipsis 19, parece que el 19:8. Ya, espérame. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandecente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. No de fe, justas de los santos. ¿Está un problema? Wow. Qué bueno, hermano, que todavía son jóvenes ustedes, por lo menos, que tienen tiempo para revertir la situación. Porque después vamos a descubrir que se puede revertir la situación. Bueno, no sé si está aquí, ¿sí? A ver. Que si usted podría explicar qué son las obras justas, porque suena como a mi obrar, claro, obra o acciones justas, eso, si puede explicarlo un poquito. ¿No ha llegado, Andy? ¿No? No ha llegado, ya. Él me preguntó,
Andy me preguntó ayer y me dijo, ¿lo que quiere decir entonces que se entra al reino por las obras? Yo tengo que decir que sí. Y justo Dani se acordó de un texto que yo me lo sé de memoria, 1 Corintios 15:10, búsquelo rápidamente. Y el primero que lo encuentra lo va a leer. Primera de Corintios 15:10. ¿Quién lo tiene? A ver, tú lo tienes, ya tú dijiste amén. Léelo fuerte. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ya, él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No dijo, hago lo que hago. ¿Sí? Sí. El texto dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. No dice, hago lo que hago. Quiere decir que la gracia, que es Cristo, se impartió en su vida para llegar a ser lo que Él era. Y lo que Él era lo llevó a trabajar más que todo. Porque dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todo, dice. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, ¿qué son las acciones justas? Las acciones justas son la vida justa que vivimos, recta, en el Espíritu. Pero lo hago yo, pero usando la gracia de Dios. Por ejemplo, el vivir nuestro debe ser justo, que nada injusto debe hacer. Por ejemplo, ¿no es justo que los hermanos vengan a este edificio, compren cosas para comer, las boten al suelo y no las recojan? ¿Eso es justo? No es justo. Pero ustedes dirían, pero eso no es justo. Pero eso no es un andar justo. Yo estoy hablando de cosas pequeñas. ¿Para qué le voy a hablar de cosas tan grandes? ¿Para qué le voy a decir, no es justo que andemos saltando un banco? Y ustedes se van a defender como gato de espalda porque ninguno de nosotros anda saltando banco. Pero no es justo. No es justo que un joven llegue a la casa de su papá, coma como quiera y con todos sus amigos y deje toda la loza tirada ahí, todo sucio. ¿Es justo eso, no? No es justo. No es justo que mientras un montón de gente llega a la hora de la reunión y mucho se le ocurre llegar justo a las 12 porque quiso dejar todo hecho en su casa, eso no es justo. Y en el tribunal de Cristo van a aparecer todas esas cosas. Aquí dice uno, ¿cómo? No, no es justo tampoco. Bien, en serio, ¿es justo? No es justo. ¿Es justo que personas se sacrifiquen y trabajen y se esfuercen y otros no? No, no es justo. Entonces tiene que ver con todas estas cuestiones. Con el respeto hacia los demás, con el respeto hacia la esposa, el respeto hacia el esposo. O sea, las acciones justas son las cosas que hemos hecho, que hemos caminado con justicia en este mundo, sin sacar provecho de los demás. Es justo que un hermano se compre una tele o quiera venderle una tele y le saque el mejor precio al hermano y cuando debiera habérsela dejado en un buen precio y que él jura que hizo lo correcto. Uy, esta cuestión es como así complicada. A ver, Ignacio. Que quizás no tiene, se me vino a la mente, que entonces tampoco era justo que Jesús muriera, porque Él era el justo. Entonces, no sé si lo estoy confundiendo o no, pero... Claro, porque es la manera de expresar la gracia del Señor. Eso es otro tema. Lo que Ignacio dice que tampoco era justo que Jesús muriera por nosotros en la cruz, es que ese es un tema que tiene relación con la salvación. No con el caminar de los hijos de Dios, el caminar justo lo dijo Dios. Por ejemplo, vamos a llegar a esa parte, porque yo no me quiero adelantar, pero la bienaventuranza va a hablar del trato justo con los demás, del trato justo con la riqueza,
del trato justo con nuestro tiempo, con nuestros dones, todo eso lo vamos a hablar. Y ahí nos vamos a dar cuenta que debe haber un caminar justo, un caminar recto. Pero lo que menciona Ignacio tiene que ver con la salvación. Claro, no es justo para él, no era justo para él morir, pero él decidió morir. No había otra forma de salvarnos. Fue un acto de misericordia. Ya. Cuando hizo la pregunta el hermano, me quedé pensando en eso. Y el Señor hace todo perfecto en su plan. Entonces, con la muerte del Señor Jesucristo, el Señor demostró dos cosas. Mostró efectivamente que Él es justo, porque necesitábamos un pago para nuestra transgresión. Entonces, nuestra salvación no fue gratuita, o sea, hubo un pago. Y ahí se demuestra la justicia del Señor. Pero a la vez, en ese mismo acto, demostró también su amor inmerecido, el cual ninguno de nosotros merecía. Entonces fue un sacrificio perfecto que demostró dos cosas, que Él es justo, pero que también es amor. Amén. Y voy a añadir algo más que dijo Daniel. Y él caminó, que todo el caminar debe ser justo, y que toda acción merece un castigo. Y que si un creyente, por muy bien que viva la vida espiritual y se aferra a la gracia, si camina injustamente también merece un castigo. Y ese castigo lo merecíamos nosotros, y Él mismo lo pagó. Pero si no nos hubiera perdonado por perdonarnos nada más, hubiera dicho, ya, los perdono, ya, está bien, los amo tanto que los voy a perdonar. Eso hubiera sido injusto. Entonces Él dijo, alguien tiene que pagar, pero no pueden pagarlo ellos. Y entonces lo pago yo, alguien lo pagó. Entonces hay un caminar justo también en la iglesia. No es justo de que un cristiano despilfarre su vida y mientras otro busca y se consagra y se guarda, aferrándose a la gracia de Dios, que reciba un premio. La salvación no es un premio, pero el reinar con Cristo en el milenio es un premio. ¿Sí? Que se me ilustró que cuando papá murió por nosotros, Jesús murió con nosotros, es lo mismo que nosotros hacemos en la vida cotidiana, en el sentido de que si nuestros hijos cometen algo o hacen algo o un destrozo, cualquier cosa, los padres tenemos que pagar. En este caso también hay una pérdida y se me ilustra que es más o menos similar también. Bueno, el caminar justo de los hijos de Dios no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Por eso Él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha sido en vano. Ahora la pregunta es, ¿la gracia de Dios ha sido en vano en nosotros? ¿Vivimos para nosotros mismos? ¿Vivimos para nuestro deleite? ¿Vivimos solamente para...? Por eso yo digo, ustedes pueden escuchar uno y otro discipulado, pero si no tienen ninguna intención de que todo esto se revierta para el beneficio de Dios, no sirve de mucho. ¿Sí? Tienes que ver, no, si no puedes, no, venga. Y debe sentarse aquí a mi lado usted. No es justo que te haya sentado y después quiere ir al milenio más encima. Una de las cosas que nosotros confundimos la gracia. La gracia se confunde como libertinaje y se confunde como que si fuera algo solamente para lo que yo quiero hacer. Pero nosotros vamos a pagar por no haber usado la gracia que se nos entregó. Por eso nosotros somos deudores y vamos a tener que pagar. Porque si Él nos ofreció la gracia, que la gracia en sí es todo el don de Dios para superar y pasar todas las cosas, fácilmente decimos, oh hermano, caí. ¿Cierto? ¿Con qué facilidad decimos, hermano, yo caí, hermano, yo aquí, hermano, yo allá? Y decimos, ¿y a dónde está la gracia? ¿Dónde estaba la gracia en ese momento? Solamente está para decir, oh, qué bien, estoy en Cristo. La gracia, hermano, me perdona, la gracia me establece, la gracia me lleva, oh, qué rico. Pero el Señor nos va a pedir cuenta porque la gracia me sostiene a no caer. Hay otro punto de vista de ver la gracia, no solamente con el perdón,
no solamente con el perdón, ¿cierto? Entonces, muchas personas dicen, hermano, yo caí, sí, pero la gracia me levanta, hermano, yo estoy firme. Pero la gracia de todo esto, que la gracia te sostenga antes de caer. Y somos deudores, de verdad. Tenemos que arrepentirnos, porque somos deudores de mal uso que tenemos de la gracia. La gracia es que nos sostiene. Es el regalo más grande que Dios nos dio. Y por eso yo creo de que vamos a pagar las consecuencias. Amén. Gracias. La misericordia es la que nos levanta y la gracia es la que no nos deja caer. Por eso hay que buscar la gracia. Ya, hermana Gladys, ¿quiere? No, esta hermana. ¿Por qué no hizo la pregunta a ella? Tienes que hacerla tú. Es justo porque la razón por la que el Señor dijo esa parábola fue porque los apóstoles, cuando el Señor habló de la gracia, los apóstoles, y este fue Pedro, el que dijo, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? O sea, Pedro entendió que había un mérito ahí. Si bien es cierto, entonces el Señor le cuenta la parábola de algunos los contrató a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, el día tenía 12 horas y el último lo contrató a las 5 de la tarde. Y a todos les pagó lo mismo. Entonces lo que Jesús le estaba tratando de enseñar a Pedro es que Pedro, primero tienes que entender que aunque tú labores, aún eso es por gracia. O sea, no podemos decir que es injusto, porque aún es por gracia. Pero luego dijo, ¿por cuánto te contraté? Por tanta plata. ¿La recibiste? Sí. ¿Y a ti? ¿Por cuánto? Por tanto. Si yo quiero ser generoso con mi gracia, ¿qué te importa? Claro, si bien es cierto que hay un premio, nosotros no podemos llegar a decir, pero Señor, mira a última hora. Él dice, ¿y a ti qué te importa? Porque a uno lo contrató por tal precio, te contrato por tal paga. El que entró a las 7 de la mañana trabajó todo el día. Y el que entró a las 5 de la tarde trabajó solo 1 hora. Pero a todos los había contratado por esa paga. O sea, quiere decir que es gracia también. La diferencia está en cómo yo aprovecho esa gracia. Porque la gracia no es solamente para disfrutarla, para que lo pasemos bien en las reuniones. Porque esa gracia, que lo pasamos bien en las reuniones, es rico para ser fuerte, porque nos fortalece, ¿cierto? Y nos estimula. Pero no solamente para eso, sino para decirle no a ciertas cosas que debiéramos decir que sí y le decimos que no. Y lo vamos a ver enseguida. Nos fortalece para saber cuando tenemos que tomar una decisión y preferir decir no. Entonces le vamos a prestar más atención a ciertos detalles. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Sí? Lo que pasa es que me acordé de una experiencia que tuve hace poco con unos compañeros de trabajo, que bueno, empezamos a hablar de Dios y uno de ellos decía que no entendía a Dios, que no creía en Dios, que era ateo. Y empecé a hablar de Caín y Abel. Entonces él decía que no entendía, que encontraba que Dios había sido justo al no aceptar la ofrenda que le había traído Caín, que porque había encontrado más agradable la de Abel. Y decía, no, yo no entiendo a Dios porque Él dio lo mejor, pues. Él le trajo la mejor ofrenda, se supone, y el otro le trae un cordero y no le gusta la que trajo, la que se esforzó. Entonces también tiene que ver con eso, pues, con la gracia. O sea, Dios vio gracia, o sea, le dio gracia o vio gracia, no sé cómo decirlo, en Abel en el fondo, pues. ¿Verdad? Sí. Pues. Entonces esa es que confundo los nombres. Pero me acordé de eso, vos, que también es como parecido, yo creo, a la parábola del jornalero. ¿No han visto la película ustedes? No, son dos cosas diferentes del jornalero.
Una tiene que ver con la manera de ser acepto delante de Dios y la otra tiene que ser de usar esa gracia para servir y llegar a tener un premio. Así son dos situaciones diferentes. Pero la razón, así a grandes rasgos, la razón por la que el Señor rechazó a Caín es porque Caín ofreció lo mejor de la tierra. Eso se llama religión. O sea, esto te lo ofrezco, un esfuerzo humano para alcanzar la gracia divina. Nadie puede alcanzar la gracia divina con esfuerzo humano. En cambio, Abel ofreció un corderito conforme a la revelación de que ese cordero tipificaba al futuro redentor que había de venir. Diciéndolo de otras palabras, Caín se presentó con justicia propia y Abel se presentó con Cristo. Así de simple. ¿Quieres una pregunta? ¿O quieres añadir algo? No, todavía no, porque no hemos alargado demasiado. Bien. ¿Alguien había levantado la mano ahí? Nadie. Perfecto. Seguimos, porque si no nos vamos a quedar. No añadan más porque si no vamos a quedar no sé cómo. Seguimos. Estamos hablando de la genealogía y vamos en el versículo 2 donde dice Mateo 1:2, también dice Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Ya, aquí vamos a leer la Biblia. Estén atentos con sus Biblias. Rubén, voy a decirlo enseguida. Rubén fue el primer hijo de Jacob y él debiera haber recibido la porción del primogénito, lo cual era la primogenitura que incluye 3 elementos: la porción doble de la tierra, el sacerdocio y el reinado. Esas 3 cosas las recibe una persona que tiene la primogenitura. De nuevo, la doble porción de la tierra, que es una doble porción de Cristo de disfrute, el sacerdocio y el reinado. Y aunque Rubén era el primer hijo, perdió la primogenitura por su contaminación. Y lo vamos a leer. Génesis 49, versos 3 y 4. Génesis 49, versos 3 y 4. Hermano Manuel, usted lo busca. ¿Tiene su Biblia? Ya. Génesis 49, versos 3 y 4. Primera de Crónica, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ya tú, Sebastián, porque te dejé sin hablar. Primera de Crónica 5, versos 1 y 2. Después vamos a leer Génesis, tú vas a leer, Eduardo, 39, versos 7 al 20. Te va a tocar harto leer. Ya. Joan. Génesis 37, versos 2 y 3. Andrea. Génesis 37, versículos 12 al 17. Amén. Vamos a leer un poquito ahí. ¿Quién tiene Génesis 49, versos 3 y 4? ¿A quién se lo dije? Hermano Manuel. Rubén, tú eres primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén cometió un pecado de incesto. Él se acostó con una de las concubinas de su padre. No sabemos qué pasó, porque realmente Rubén casi desaparece de las tribus. Después, por misericordia, Moisés, no sé cuántos años después, dijo: viva Rubén y no muera, porque iba literalmente a desaparecer por ese pecado. Ahora, inmediatamente, Primera de Crónicas 5, 1, 2, te lo di a ti. Descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito,
Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ni Judá ni Leví tomaron el derecho de primogenitura, sino José. Aunque Judá toma una parte importante que es el reinado, la primogenitura fue traspasada a José. Pero vamos a ver seguramente por qué razón fue traspasada a él. En Génesis 39, el 7 al 20. Ya, amén. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. A mí me cuesta tocar estos temas porque conozco la realidad de la iglesia del día de hoy. Es probable que el diablo haya hecho estrago con la mayor parte de los cristianos. Y no estoy hablando de la vida pasada, porque las cosas son hechas nuevas. Dice que una vez que llegamos al Señor, aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, lo que hicimos quedó atrás. Pero es probable que el diablo haya hecho estrago aún con los creyentes fieles. Son pocos los que se casan como corresponde. Es muy raro. Entonces no es fácil tocar este tema, sobre todo que la mayor parte de los creyentes han caído en el pecado de la fornicación. Por ejemplo, en este caso vemos que la perdió Rubén por su inmoralidad sexual y la ganó José por su pureza sexual. El problema es que se nos presenta es que si no hubiesen habido creyentes que se han guardado, no habría problemas para los otros. El Señor, cayeron todos. Y el Señor dice: no, todavía tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. O sea, tengo siempre un remanente. Y esos remanentes pueden testificar en contra de nosotros. Ahora, por la gracia de Dios, siempre el Señor se reserva un grupo. Siempre hay un remanente. Ahora, hace unos días atrás yo había quedado aterrado, no por mí, porque Dios me ha guardado en ese aspecto. Pero yo quedé aterrado porque dije, un hermano escribió, porque yo tengo mi opinión y el hermano acá, él tiene su opinión, aunque después como que pareciera que cambia de opinión, no sé si cambia de opinión, pero toca otro aspecto. Y él dice que la primogenitura, una vez perdida, ya no se puede recuperar. Yo a la luz de lo que veo que sí se puede recuperar, dependiendo de la gravedad del pecado. Porque el caso de Rubén era un incesto.
porque era la mujer de su padre. Entonces, de cualquier manera, lo que tenemos que hacer es volvernos de todo corazón al Señor, arrepentirnos de todo corazón, no juzgar a los creyentes que caen en falta, porque una de las peores cosas es juzgar a los creyentes. Si no tenemos misericordia con ellos, Dios no va a tener misericordia con nosotros. Con la vara que medimos a uno, Dios nos va a medir a nosotros. Entonces tenemos que ser misericordiosos, pero la verdad hay que hablarla, porque estamos en una carrera para alcanzar a ser vencedores. En el vocabulario de todos nosotros está llegar a ser un vencedor, ¿sí o no? Amén. Amén, sí, esa es la verdad. Y para eso hay que echar mano de la vida eterna, de la gracia del Señor. Hay que echar mano de ella. Y obviamente volvernos al Señor. Cuando una persona ha cometido una falta, hay que volverse y aferrarse a la gracia y todo. Hace unos días atrás yo discutía con un hermano respecto a este punto. Él no me dejó ni una posibilidad de que un creyente pueda recuperar la primogenitura. Pero yo lo fui encajonando con la palabra. Lo fui encajonando. No era mi intención contradecirlo. Yo quería que él tuviera argumentos fuertes para decirme la primogenitura no se puede recuperar. Lo fui encajonando, hasta que llegó un punto en el que no tuvo respuesta a algunas cosas que yo les pregunté a él para decirme, ¿y qué me dices de este? ¿Y qué me dices de esto? ¿Y qué me dices de esto? Porque si fuera por eso, hasta David perdió la primogenitura. Y no creo que David haya perdido la primogenitura. ¿Seguimos? Porque bueno, vamos a hablar de eso. La pregunta es, ¿cómo sabes si pierdes la primogenitura? Porque ¿cómo sabes si la tienes? Bueno, legalmente la primogenitura no era nuestra, le correspondía al pueblo de Israel. Ellos eran los primogénitos, nosotros no. Pero hay varios casos en donde se traspasa la primogenitura. Pero cuando Israel rechazó a Jesucristo, perdió la primogenitura. Y la tomamos nosotros, la iglesia. Hebreos 10:23. La primogenitura es nuestra. A ver, lean Hebreos 10:23 si estoy equivocado, por otro día no la chunté. ¿Quién lo tiene? Rápido, así con la Biblia. Son lentos, ¿ah? Amén. A ver, Andrea. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que no... 10:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Todos los que estamos aquí somos sacerdotes? ¿Sí o no? Entonces diga amén con fuerza. ¿Todos los que estamos aquí somos reyes? Entonces somos primogénitos. Pero la primogenitura se nos entregó en forma de semilla. Hay que cultivarla. Todos los que estamos aquí tenemos un derecho legal. No, todos los seres de este planeta tienen un derecho legal. Llegar a ser la expresión de Dios para transformarse en reyes y sacerdotes por la eternidad. Todos los seres humanos nacidos en este planeta. Pero los primogénitos solamente corresponde a los que son nacidos de nuevo, a la iglesia. Pero la primogenitura está en forma de semilla. Hay que cultivarla. Y entonces
tiene ciertas condiciones. Después, cuando lleguemos a otros casos, porque vamos a hablar harto de esto, hoy día no nos cansamos ni llorando, vamos a hablar harto de la primogenitura, por favor no se lo pierda. Y entonces la primogenitura hay que cultivarla. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para ganar nuestra salvación? No, para alcanzar nuestra primogenitura, para desarrollarla, para llegar a ser vencedores en el nombre del Señor. Y nunca es tarde, creo yo al menos. Ya. ¿Cuál era el que falta? Del 17, del 12 al 17, ya. Sí, ese. 37, 3 y 4. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Sí, es que lo que yo había querido señalar era la relación íntima que tenía su padre con José, y por eso cité ese texto, ¿ya? De los hijos de José, José era el más íntimo con aquel, y que era conforme a su corazón, conforme al corazón del papá. Ahora el 12 al 17, ¿a quién lo había pedido? Ya, ahí está. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Sí? Lo que quiero señalar es por qué Josué, o sea, Judá, heredó la segunda parte, porque la primera parte de la primogenitura conlleva una doble porción de Cristo. Y ahí hay una diferencia entre un creyente y otro creyente. Entre un creyente que disfruta más al Señor. Aunque esto es algo que va a venir en el milenio, uno disfruta más a Cristo aquí que otros creyentes. Entonces, por eso uno puede observarlo por la forma como disfruta, la forma de su rostro, la forma, la expresión, la manera como se regocija con el Señor. Va a variar de un creyente a otro creyente. Y lo que vamos a ver luego, en el caso de Judá, él era el cuarto hijo. El primero fue Rubén, el segundo fue Simeón, el tercero fue Leví y el cuarto fue Judá. Sigamos, aquí lo vamos a mencionar. La porción del sacerdocio de la primogenitura le fue dado a Leví. Ahora, Leví era el tercer hijo de Jacob. Sin embargo, ellos también la perdieron. O sea, a ver, porque Judá es el cuarto. La perdió Rubén por su inmoralidad sexual. La perdió Simeón por su violencia, hombre sanguinario, violento. Y Leví, exactamente por la misma situación, la perdió también. Entonces, la bendición de la primogenitura pasó a José, pero como Judá es el cuarto hijo, alcanzó el reinado, que es una parte muy importante. Pero ¿qué pasó con los otros? Fue por su violencia. Pero después vemos que Leví obtiene una parte de la primogenitura, que es el sacerdocio. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tiene una relación con la vida práctica espiritual. ¿Cómo podemos obtener estas bendiciones? Entonces yo quiero que tengamos tres porciones: Génesis 49, 5 al 7,
¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién lo puede leer? Levanta la mano. Ya. Amén. La Diana. Deuteronomio 33, 8 al 10. ¿Quién levanta la mano? Ya, Isa. Éxodo 32, 25 al 29. Ya, la Carla. Perfecto. Deuteronomio 33, 8 al 10. Génesis 49, 5 al 7. Éxodo 32, 25 al 29. Ya. Yo voy a leer lo que aquí aparece. La porción del sacerdocio de la primogenitura le fue dado a Leví. En cuanto al sacerdocio, Leví era en gran manera un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo un hombre tan violento conforme al corazón de Dios? Con el fin de cumplir el deseo de Dios, Leví olvidó a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, y solo se ocupaba del deseo de Dios. Así que recibió la porción sacerdotal de la primogenitura. Lo vamos a aclarar enseguida porque parece una herejía esta cuestión. ¿Ya? ¿Quién tiene Deuteronomio? A ver, ¿cuál cité primero? Ya, ese no. Vamos a leer primero Deuteronomio 33, 8 al 10. ¿Quién lo tiene? Ya. Démosle. Sí, así es. Deuteronomio 33, 8. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim serán para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Se le dio el sacerdocio a Leví. Ahora leamos el Génesis 49, 5, 7. ¿Quién era el que lo tenía? Ya, la Diana. Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres, y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. ¿Quién dijo eso? Su padre. Su padre. Esa fue la bendición que quedó para ellos. Aquí hay alguien que perdió la bendición de la primogenitura. ¿Cómo se verían con una bendición así? Pero después de un tiempo, pasado hartos años, aquí vemos que la espiritualidad es una cuestión corporativa. En Éxodo 32, 25 al 29, ¿quién era el que lo tenía? La Carla. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Eso lo dijo Moisés en el libro de Éxodo, y en el de Deuteronomio le da la primogenitura del sacerdocio. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Ellos
fueron violentos, mataron a una ciudad completa. Y ahora cuando Moisés bajó del monte y encontró que el pueblo se había desenfrenado en la idolatría, ¿por qué Dios era tan violento? Porque de ellos dependía la salvación de toda la humanidad. Si el Señor no hubiera sido violento en ese instante, ninguno de nosotros estaría aquí. Entonces, por ese pecado de infidelidad, y él dijo, ¿quién está del lado de Jehová? Póngase a mi lado, saque su espada. Y los únicos que sacaron su espada fueron los levitas. Su tendencia natural a matar la pusieron al servicio del Señor en el Espíritu. Espérame. No quiero que se pierda la idea. El problema era que aquí hay una negación de la vida natural. ¿Contra quién la sacaron? Contra su padre, contra su hermano, contra sus parientes, contra sus amigos. Porque el que verdaderamente ama a Dios, él se ocupa de las cosas de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando mi suegra con mi cuñada nos iban a ver allá a Chiloé, mi suegra siempre quedaba un poquito triste. Porque ella iba a vernos a nosotros, pero nosotros seguíamos atendiendo las necesidades de la iglesia. No se podía parar. Mamita, tú sabes cómo es el asunto. No podemos detenernos. Y hasta el día de hoy es así. La negación de la vida natural. Mi familia no me arrastra, no me importa lo que mi familia diga. Yo voy a amarlo, los voy a atender, voy a ser cuidadoso, voy a ser prudente, voy a ser respetuoso y cariñoso y atender sus necesidades, pero jamás en desmedro de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Voy a decir algo fuerte. ¿Lo digo nomás, Christopher? El Señor vino a poner espada al hijo contra la madre, al padre contra el hijo, al esposo contra la esposa. ¿Por qué? Porque una mujer debe tener bien claro una esposa. Estoy hablando de algo que puede ser malinterpretado. Que el hombre, su prioridad es Dios. Y su segunda prioridad es la vida de iglesia. Y que la tercera prioridad es su familia. Y que la cuarta prioridad es el ministerio. Primero Dios. Hay muchas personas, creyentes, fieles, que no pueden venir a la vida de iglesia porque su cónyuge se las pone pesadas y no son lo suficientemente violentos para poner las cosas en su lugar. Y no va a faltar el que me va a decir, usted está dividiendo la familia. Y yo le voy a decir, amén. Porque de la vida de iglesia, de su prioridad con Dios y de la vida de iglesia, usted va a tener fortaleza para poder tener un buen hogar, una buena familia. Y después su esposa lo va a seguir, porque va a decir, una vez le dijimos a una persona, ¿por qué no dejas que tu marido vaya a la iglesia? Porque es un mentiroso, dijo. No es cierto lo que él quiere, es mentira, dijo ella. Pero ¿cómo sabes tú? No sé. Bueno, perdió a su esposa, ella falleció y él no es fiel en la iglesia. Entonces ella tenía razón. Si una mujer ve que un hombre es leal y fiel, ella lo sabe, aunque se la haga difícil. Y lo valora. Aunque se la quiera poner difícil, ella igual lo valora. Esto va para el hombre y para la mujer. Bueno, los hijos de Leví eso hicieron. Se pusieron del lado del Señor. Este no es un llamado a ser irresponsable,
porque usted no debe descuidar jamás su hogar. Pero usted debe entender que su prioridad no es su hogar, es Dios. Segundo, la vida de iglesia. Tercero, la familia, porque sin vida de iglesia no va a tener fuerza para hacer vida de familia. Y cuarto, el ministerio. O sea, si Dios quiere que usted sea levantado con un ministerio, el Señor va a tener que trabajar con su familia. Ahí sí. Ese es un buen desafío. Ya, dejémosla ahí no. Ya. ¿Recuperó la primogenitura? La recuperó Leví, la recuperó, pues ahí se recupera. Claro, recuperó una parte. Pero algo. Nosotros la podemos tener las tres, pues. Nosotros estamos destinados a tener las tres. Aunque la espiritualidad es corporativa, la primogenitura en este caso es individual también. Sí, hay un aspecto individual y hay un aspecto, bueno, en este caso Rubén perjudicó a toda la tribu y a todos sus descendientes. No, ninguno la tuvo completa. Nosotros tenemos esa opción. Ahora, mire, voy a decirle la verdad así entre nosotros aquí para callar. No me importa si mi cabeza perdió la primogenitura. Ustedes se van a encontrar en la Biblia que todos los hombres que marcaron una diferencia ganaron al Señor. O sea, es la actitud de uno. O sea, si yo pertenezco a la tribu de Rubén, yo no me conformo con eso. Y sigo luchando y batallando. El Señor hace cualquier cosa cuando ve a una persona atrevida, osada, valiente. Le van a arrebatar igual al Señor lo que quiera. Si la pregunta era, ¿está bien que Jacob haya luchado por la primogenitura? ¿Está bien? ¿Sí o no? Porque Dios ya lo había destinado. La verdad del asunto, que todos los primogénitos, Dios ya los tiene destinados. ¿Pero está bien que Jacob haya luchado tanto? Sí. Eso mismo demostraba que él era un primogénito. Si alguno de ustedes dice, no, yo la primogenitura ya la tengo porque el Señor me tiene predestinado y se mueve y se queda ahí, usted nunca ha tenido la primogenitura. Usted está más engañado que Saúl. ¿Nunca han leído en Apocalipsis cuando el Señor dice que van a jugar las lágrimas de sus hijos? ¿Lágrimas en el cielo? Sí, pues. Lágrimas en el cielo. Ya. Esas lágrimas fue porque ellos lloraron por no haber podido participar del reino milenial. Pero no es un llanto por uno, es un llanto por él. Es como él era una persona que se merecía toda mi vida. No lo amé como debiera haberla amado. Entonces el llanto no es por uno, el llanto es por él, porque lo amamos y no le di. Es como, miren, le voy a explicar así como para que tengamos una vaga idea. Todos nosotros, por ejemplo, como somos descuidados con las personas. Los hijos son muy descuidados con los padres. Los hijos no valoran realmente a los padres. No importa cuán bueno pueda ser un padre, el hijo no lo valora como corresponde. ¿Qué es hijo? Bueno, lo tiene ahí. Cuando se muere la mamá, o el papá, o los dos, los hijos empiezan a pensar en todo lo que podrían haber hecho por ellos y no lo hicieron. ¿Cuánto podrían haberlo amado y no lo amaron? Y esa es una de las cosas más dolorosas de algunos hijos.
Yo he visto morir a padres, gritar, pastores, porque no amaron suficiente a sus hijos, ni amaron lo suficiente a su esposa. Y lo he escuchado gritar con un llanto de angustia en los últimos momentos de su vida. Un día un pastor se acercó y me dijo: no le pegues a tus hijos. Le pegué tanto a los míos. Pero lo dijo en el final de su vida y nunca se los dijo a ellos. ¿Nunca han escuchado cuando dice que todos los que mueren, los finados son buenos? Porque después aflora ese sentimiento y uno dice: ¿por qué no amé a la persona cuando debiera haberla amado? ¿Por qué no la expresé? Eso nos puede pasar, ¿no? Los que son infieles, porque con honestidad yo no me considero infiel. No soy perfecto, pero infiel no. Yo he amado al Señor toda mi vida. Así que puedo tener miles de defectos, a lo mejor el Señor me puede descalificar por otras cuestiones, pero no, yo no me considero infiel, porque desde el principio yo he amado al Señor. Y he buscado con todo mi corazón a Dios y el servicio de Dios. Bueno, el Señor es el que va a determinar en el momento, o no, eso lo sabe el Señor. Pero a la luz que poseo, yo he tratado de ser fiel. Pero hay gente que es muy infiel. Es muy infiel. Infiel en todo. En el servicio, en el llamado, en la preocupación por sus hijos, en predicarle a otro, con su dinero, en las llegadas a las reuniones. Hay gente que yo sé que va a venir a la reunión. Es que es imposible que falten. ¿Cuándo va a faltar el hermano Raúl a una reunión? Reyes, Silva, la Betsabé, ¿cuándo van a faltar? La hermana Margarita, nunca van a faltar a una reunión. Por nombrar a alguien. Pero hay algunos que uno nunca sabe si van a venir o no van a venir. No quise nombrar a todos porque yo nombré a algunos nomás. Usted diga, ¿seré yo, Señor? No. Sí, porque cuando empieza a nombrar personas de los otros, y a mí no me nombró, ya. Era por nombrar a algunos nomás. Ya. Vamos a ver una parte importante en Judá. Me conmoví mucho y lloré por esta cuestión. Vamos a ver cómo la obtuvo Judá, porque les voy a decir algo, hermano. Judá fornicó. Se fue a acostar, porque se le murió su esposa, y se fue a acostar con una mujer y le pagó un cabrito. No sabía quién era la mujer, sí. Pero él creyó que era una prostituta, o sea, ¿fornicó o no fornicó? Fornicó. Tal vez por eso no tiene el derecho a la primogenitura, pero agarró el reinado. O sea, desde ese punto de vista me doy cuenta que sí se puede recuperar. Depende de la actitud de uno. ¿Y cuál fue la razón por la que él la recuperó? Lo vamos a ver enseguida. Hermano, ¿quién? Sí, pero no me hagan ninguna pregunta más porque voy a hablar después de ella, pero fue Tamar, su nuera. Pero él no sabía que era su nuera. Su nuera se vistió de prostituta para acostarse con él. Pero ella es una héroe por lo que hizo. No, ven, la culpa fue de ustedes que llegaron tarde. Dios mío, son 10 para las 10. Son 10 para las 10, ¿no? O sea, es como... ¡Wow! Es que nos vamos a meter justo en Judá, que es muy buena. Ya. ¿Ah? No escucho. Claro, es muy disfrutable esta parte, porque aquí vemos cómo Judá obtiene la parte de la primogenitura,
La encuentro demasiado tierna. Yo lloré ahí mientras repasaba, leía la Biblia. Me puse a leer la Biblia, los textos, cómo la recuperó. Es que es demasiado exquisita. Es que es esperanzador para nosotros, hermanos. Vamos a salir todos como primogénitos, aleluya. Que no quede nadie afuera. Amén, gracias Señor, te amamos. Amén. Ya, rumiemos. ¿Alguien quiere decir algo con relacionado a lo que estamos hablando? Ahora sí podía hablar sea, pero... No, tiene que ser de ahora, olvídate, tú andas vagando en tu mente, ya. Que sea algo que quieran decir o preguntar. ¿Primogenitura? Claro. Sí. Tamar. Claro, fue un pecado así del... Sí. Menos Rubén. Sí. Sí. Crecieron en su humanidad, crecieron en vida. Amén. 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 Gracias. Cuando llegamos a la parte de Judá, que lo vamos a ver la próxima semana, honestamente yo lloré porque me enterneció la actitud de Judá, con la cual recuperó la primogenitura. ¿Quién? La doble porción, porque el reinado era de Judá, el sacerdocio de Leví, y la doble porción era... Es de José, y cayó sobre los dos hijos, doble porción de Cristo, y el derecho a la primogenitura. Muy bien, mi mamá decía, son pecados que son comunes entre el pueblo, entre todos nosotros. Y la cualidad que tuvieron todos los demás para recuperar la primogenitura fue una, que me emociona, que es la violencia. Si bien José fue el más puro de todos, que él no cometió ni un pecado, de pecados de los que se hablaban de los demás, pero también tuvo una actitud violenta cuando quedó desnudo, que eso quiere decir que él no era una persona marciana, él no era un joven que no sentía una atracción sexual por una mujer, él quedó desnudo. Y cuando quedó desnudo, cuando sabía que después de eso iba a pasar, él corrió. Y eso es una actitud violenta. Y ver a Judá, ver a Leví, cómo recuperaron su primogenitura, también fueron una actitud violenta. Entonces me hace más sentido cuando la palabra dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Entonces, saquémonos de nuestra mente que la palabra violencia es la palabra negativa y humana, que claro, la que pensamos
no nos gusta la violencia, porque no nos gusta la gente agresiva, no sé. Eso tiene que ver con querer arrebatar de una u otra manera la persona de Jesucristo. Como cuando yo me agrado mucho, incluyéndome a mí, cuando caemos y ver a jóvenes que siempre es hacia Cristo, pueden mandarse 1000 condoros, pero están aquí y hacia Cristo. Esa es una actitud violenta de saber que en cualquier momento el Señor va a pedir que saquen su espada y defiendan sus principios de reino, y uno con una actitud suspicaz va a estar, esta es mi oportunidad para recuperar el sacerdocio en el caso de Leví. Entonces nuestra actitud no debe de ser de derrota. Perdí mi corona de vida, que tiene que ver con la pureza sexual. Pucha, la perdí. Ya me quedo ahí. No, pues debo esperar la oportunidad de que Dios en algún momento me va a decir, ahora la puedes recuperar, saca tu espada. Entonces tener una actitud hacia Cristo, de violencia, de arrebatar sus promesas, arrebatar su reino, y saber que no tratamos contra un Dios frívolo, sino que con una persona. Se puede negociar con él. Se me olvidó. Me voy a acordar mientras. Es más pregunta por lo de Tamar. Ella igual tuvo una actitud violenta porque ella quería a su hijo y tenía que, no lo tuvo con un hijo de Judá, el otro. Pero eso era la parte de la violencia, pues no de la... La Miriani es violenta. Amén. Sí, es que es muy... ¿Sabe por qué no quise que lo hablaran más? Porque es muy bonita esa parte de ella y vamos a hablarla completa, para que no se queden con una impresión. Es una duda, en verdad, es una duda. En relación a lo de recuperar la primogenitura, porque delante usted dijo que dependía del pecado, de la clase de pecado, o de la calidad del pecado. Lo puse en aprieto. Entonces, esa es mi duda. Para mí, o tenía entendido que todos los pecados son iguales. Los cristianos de repente escuchan predicar a alguien y todos lo repetimos, porque yo casi todos los cristianos lo he escuchado decir lo mismo. Todos los pecados son iguales. Mentira, po. ¿Cómo hacer lo mismo? Matar a un cabro chico, violarse a este y este otro, que echar una mentira. Una mentira, por ejemplo, estoy llegando y me quedan como 2 horas. No es lo mismo. También es pecado, po, ¿no? ¿Cómo hacer lo mismo? Ahora, eso que acaba de decir Macarena está en el vocabulario de todos los cristianos. Todos los cristianos, yo lo he escuchado decir, todos los pecados son iguales. No, lo que quiere decir cuando una persona dijo, todos los pecados son iguales, se refiere a esto. Todos los pecados, por muy chicos que sean, te va a mandar al infierno si no recibes a Cristo. A eso se refiere. Pero una vez que estamos dentro de la iglesia, no todos los pecados son iguales, por hermanito. Ya, ahora voy a aclarar ese punto que dijo Macarena. Yo creo que más que el pecado, Macarena, lo que yo quise decir tal vez, o dije y no lo dije y después me arrepentí, es la actitud después del pecado. A mí se me imagina que Rubén nunca cambió de actitud. Algunos piensan que ardía de lujuria y murió lujurioso. Y fue pasivo hasta el final. Porque Leví fue realmente un sanguinario y un violento. Pero cuando el Señor dijo que, Moisés dijo que necesitaban gente que siempre estuviera a su lado, fueron los únicos. Y se fueron por las tiendas y no le importaba si era hermano o no era hermano. Ustedes instigaron a adorar el becerro de oro y los mataron. ¿Sabe cuántos mataron? 3000 en un día. Y eran sus familiares y muchos de ellos eran amigos o hijos. Y ahí habla de la negación de la... Ahora, en la vida natural no tenemos que matar a nuestro papá ni a nuestro hermano, por favor, hermano. Se refiere a la negación de la vida natural. O a llegar a deshacerse del marido allá a la casa. Lo que quiere decir es que la mamá le ruega,
Me acuerdo, una niñita le rogaba a la mamá que no recibiera al Señor. Y la mamá al final terminó haciéndole caso. La mamá lloraba. Y la niñita pegaba, mamita, no recibas al Señor. Y no lo recibió. Y la mujer lloraba, tocada por el Señor, en un pueblito Cuyinco allá en Chiloé. ¿Te acuerdas de esa vez? Y la niñita le rogaba, mamita, por favor, no aceptes al Señor. Y la mujer lloraba y lloraba, tocada por el Señor, y no lo recibió. Ahí habla de negar la vida natural. Eso es matar a su hijo. Hija, lo que yo voy a hacer es algo que no te atañe a ti y que te va a bendecir, te va a beneficiar a ti. Y ella debiera haber recibido al Señor. Lo mismo que los papás, cuando los papás dicen, no quiero que vayas a esa iglesia, usted tiene que ser violento en ese sentido. Papá, yo te amo, acepto lo que quieras hacerme del castigo, pero yo voy a seguir al Señor y voy a seguir yendo a ese lugar. Ya, era el Simón, perdón. ¿La respondí ya? Ya, ¿tú eras? No, como usted dijo que era rumiar, la parte que cuando usted dice que por lo menos a mí me conmueve, que tal vez no citó ni un texto bíblico que tenga que ver así textualmente con eso, pero que la actitud, como uno lo ve, o sea, lo ve a través de toda la escritura, la actitud que tiene uno después del pecado, porque por ejemplo, Pedro cuando negó al Señor dice que lloró amargamente. Y el Señor después igual lo termina reivindicando cuando Él resucita. Entonces, cuando la mujer le pide que haga un milagro, no es justo darle de comer, claro, y la mujer igual le responde, tiene una actitud, y el Señor accede también, aunque no era justo tal vez, o no era lo correcto. Entonces, permanentemente, claro, nosotros estamos en esa lucha de decir, chuta, no, ya aquí la perdí, o como Rubén, que se quedó pasivo hasta el final de sus días, pero la actitud nuestra, si buscamos al Señor, Pedro mismo se baja de la barca y camina por el agua y se hunde, y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la escritura dice que volvieron caminando juntos. O sea, Pedro caminó por el agua, se hundió, y después volvió a caminar por el agua, pero volvió con el Señor. O sea, el Señor permanentemente, por la actitud que tenemos, me emociona que el Señor nos reivindique de alguna manera. La Biblia dice que Esaú sí la procuró con lágrimas, pero las lágrimas no conmueven el corazón de Dios, sino la actitud. Porque él dice la Escritura que la procuró con lágrimas, o sea, la lloró cualquier cantidad. Después de recibir la bendición de Jacob, su padre, y ver que él pierde la primogenitura, dice que él la procuró con... No, ese fue Esaú, ¿cierto? La procuró con lágrimas porque la perdió y de hecho le dio tanto odio contra su hermano, pero nunca cambió de actitud. Nunca cambió de actitud. Jacob era más malo que él, pero su actitud era hacia el Señor. Hermanitos, seguimos la próxima semana. Carla, la última con misericordia, ¿ya? Es que me la preguntaron y no sé si respondí. La primogenitura nosotros la obtenemos desde el momento que estamos acá perseverando por el Señor. Y, claro, en Chacabuco, que somos violentos y que somos fieles al Señor, ¿no? La primogenitura la recibes tú en forma de semilla desde el momento que tú recibes a Cristo. La primogenitura se va cultivando. Sí, se va cultivando. Él ya la tiene, ahora tiene que cultivar la primogenitura. Amén. Amén. Ya, amén, amén. Vámonos cantando mejor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.